Bienvenidos a una nueva entrevista en Litoral Press TV. El día de hoy vamos a hablar de historia, vamos a hablar de historia de Chile, pero de una historia de Chile que es desconocida y que queda a la luz ahora en este libro de Felipe Portales, escrito hace un tiempo atrás, editado por Catalonia y llamado Historias Desconocidas de Chile. Felipe Portales, sociólogo, nos acompaña acá en Litoral Press TV. ¿Qué tal? Bienvenido aquí a nuestro canal. Muchas gracias, pues. Yo lo decía, Historias Desconocidas de Chile es el título de su libro. ¿Por qué existe tanto desconocimiento de la historia patria? Bueno, yo diría que existe desconocimiento en general de la historia a nivel mundial, porque nosotros tenemos una democracia, digamos, o la concepción de la democracia es algo muy reciente en la historia de la humanidad. Yo diría que a partir del siglo XX se va a estructurar un sistema político democrático. Y esto tiene mucho que ver porque, en definitiva, los sistemas autoritarios, uno de sus elementos que desarrollan es justamente el control de la historia, entre comillas. Es decir, hacer que la población esté acondicionada lo más posible a las visiones que los grandes grupos de poder tienen sobre la propia historia. Porque eso es un elemento muy clave de dominio, de control de la población, digamos. Entonces, no es extraño que a lo largo de los siglos la gente haya estado muy poco informada, entre otras cosas, de su propia historia, o haya estado con un conocimiento muy distorsionado. Felipe, usted años antes ya había explorado este género que últimamente ha tenido un boom literario bien importante. Usted escribió, por ejemplo, Los mitos de la democracia, llegando hasta el año 1938. Cuénteme cómo ha sido ese pasar. Usted es sociólogo, hace una mirada desde la sociología a la historia de Chile. ¿Cómo ha sido centrar en la historia de nuestro país? Ha sido bien interesante porque, si bien yo desde muy niño la historia era uno de mis temas preferidos y lo ha seguido siendo, yo me encontré a mediados de los 90, es interesante quizá ver esta génesis, en una situación de mucha perplejidad frente a la historia de Chile, porque si bien la dictadura fue muy terrible, etcétera, etcétera, era comprensible. En cambio, el proceso que siguió después de la dictadura para mí fue muy extraño, diría, muy difícil de entender. El post-90. Claro, porque yo creo que influyó que, bueno, yo y mi generación, digamos, nacimos a un Chile de los años 60 que creíamos que era Chile. Y la verdad es que, viéndolo históricamente, el proceso de los años 60-70, sin perjuicio de las críticas que nos merezca, etcétera, etcétera, pero era un proceso que era muy distinto a lo que había sido la historia anterior y a lo que fue la historia posterior. O sea, una historia de profundos cuestionamientos, digamos, de ansias de cambio social, político, económico, impresionante, con mucha radicalidad, lo que se quiera, pero algo terminó como terminó. Pero fue un Chile que se creía el cuento, donde había una mística de búsqueda de transformación, donde la gente tenía un proyecto colectivo, y eso después del 90, si bien es cierto que en la lucha contra la dictadura de alguna manera eso se vio, después del 90 llegamos a un páramo, a una situación tan extraña de aplastamiento, no sé, de falta de creencia en algo. Todo fue muy extraño. ¿El país se quedó sin identidad? Claro, y se fue quedando además en una situación muy rara, porque los que habían liderado la lucha contra la dictadura, que no solo implicaba la lucha contra las violaciones de derechos humanos, sino que todo un modelo económico, social y cultural que se imponía y que había sido sujeto a una fuerte crítica, la AFP, la ISAPRE, el plan laboral, había sido totalmente cuestionado por esa dirigencia, y yo creo que con razón, y después todo eso se olvidó a partir de los 90. Entonces, para mí, y yo creo que para mucha otra gente, fue una cuestión muy chocante, muy impactante y muy negativa, además, ver que en qué país estoy yo entonces. O sea, todo lo que yo viví, o qué sé yo, está como en cuestión. ¿Qué pasa? Entonces ahí yo derivé
algo que siempre me había interesado era la historia de Chile, profunda. Y me encontré con que nuestra historia realmente es una historia de un autoritarismo, de un clasismo y de un racismo muy fuerte. ¿La historia, Felipe, la escriben los vencedores? Claro, los que tienen el poder, en definitiva, y si ese poder está concentrado, bueno, se escribe en función de esos intereses, fundamentalmente. Cuénteme de historias desconocidas de Chile. ¿Qué capítulos usted descubrió? ¿Cuáles ya conocía? Veía, yo hace poco estuve en Iquique, me vine a enterar esta semana de lo que era la matanza de La Coruña y me llama la atención porque aparece dentro de sus capítulos que usted hace. ¿Esto es un ensayo? ¿Es una novela? ¿Son diferentes capítulos cortitos con historias precisas? Cuénteme, para el que no conoce el libro, ¿qué se va a encontrar cuando lo vea en las librerías? Se va a encontrar con cosas que lo van a sorprender mucho. Es historia, no hay ficción ahí, es todo no ficción, digamos. Y tiene la particularidad este libro de elaborar, digamos, una especie de relatos histórico-periodísticos, 30 relatos autónomos sobre aspectos muy importantes de la historia, procesos o episodios que generalmente están olvidados. Uno de ellos, por cierto, es la masacre de La Coruña, que es coetánea a la imposición de la Constitución del 25. Ese otro tema muy importante porque nosotros tenemos una visión completamente distorsionada de nuestra Constitución del 25. Creemos que fue una especie de Acuerdo nacional. Claro, y muy democrático. Y fue todo lo contrario, sobre todo desde el punto de vista del origen de esa Constitución, no hubo nada democrático. Porque si bien se prometió una asamblea constituyente, no se hizo, y la Constitución fue elaborada por un grupito designado por una persona que en el fondo había sido presidente constitucional, pero vuelve como virtual dictador. Arturo Alessandri Palma, que había sido electo en 1920, después del golpe del 24, vuelve el 25, pero sin parlamento, y gobierna entonces a través de decretos leyes, como un dictador, con el apoyo del ejército. Y entonces ellos tienen el proyecto de, en el fondo, imponer una nueva constitución. Para eso Alessandri designa 14 personas, con el 15, básicamente de sus preferencias, aunque incluya un comunista, por ejemplo Manuel Hidalgo. Siempre hay visos de pluralidad, porque en Chile las cosas siempre se hacen de manera elegante, de manera sofisticada. No es que eran puros amigos de Alessandri, no, la mayoría eran de su línea, y él elabora un texto extremadamente autoritario y presidencialista, que después lo somete a una comisión mayor, también designada por él mismo, pero donde empiezan a surgir ciertos cuestionamientos a esta visión tan autoritaria. ¿Y qué hace Alessandri? Entonces recurre al comandante en jefe del ejército, Mariano Navarrete, aunque el hombre fuerte era Ibáñez ya, pero el comandante formal era Navarrete, y Navarrete intimida, amenaza de manera explícita a los 120 miembros de esa comisión, de que si no es aprobado el texto que ha sido ya elaborado, va a haber un nuevo golpe de Estado. No lo dice exactamente con esas palabras, pero eso es lo que dice. Y por cierto, se aprueba el texto y luego va a un plebiscito que no cumplió igual. Estas cosas son muy análogas a lo de la Constitución del 80, guardando las proporciones y las diferencias de texto y las diferencias de contexto. Pero también se aprueba entonces el plebiscito, se refrenda la Constitución en un plebiscito que no cumplió con las mínimas características democráticas. ¿Este libro habla de historias desconocidas de toda la historia de Chile o abarca un periodo especial? No, hasta 1938, y aunque hay algunas referencias posteriores en algunos temas. Usted hizo los mitos de la democracia chilena de la conquista al 25 y luego hace un tomo 2 del 25 al 38. Claro. ¿Nos vamos a encontrar con historias desconocidas de Chile tomo 2? ¿Lo está preparando? Sí, se está preparando. Preparando, pero ahí va. Una buena noticia esa. Sí. ¿Por qué elige a Alessandri justamente para que esté en portada? Bueno, lo elegimos con la editorial porque Alessandri representa muy bien el Chile del siglo XX, por lo menos hasta 1958. Este modelo de incorporación, de ampliación de la república oligárquica que antes existía,
incorporando los sectores medios al aparato del Estado, reorientando la política económica en un sentido de industrialización vía sustitución de importaciones, pero manteniendo el poder oligárquico, o sea, haciendo una especie de nexo entre la vieja oligarquía y los sectores medios emergentes, lo cual nos puede remitir bastante a lo que hoy día vive Chile también, en otro contexto, con otra oligarquía. Ya no existe la oligarquía agraria, que era la que tenía fundamentalmente la hegemonía chilena en ese tiempo, sino que existen los grandes grupos económicos. Y uno puede ver que de alguna manera la concertación representa un poco ese esquema de clase media que se subordina a los sectores de poder económico. Entonces, no, es curioso cómo hay ciertas constantes que desgraciadamente se van dando en la historia de Chile, con las diferencias de rigor, mucho más de lo que nosotros creemos. Felipe, hemos hablado muchas veces de la historia de Chile, de esta historia desconocida de Chile, pero usted ha hecho un parangón con la actualidad. Hablábamos recién de la Constitución del 25, la Asamblea Constituyente, hablábamos de matanzas. ¿Qué tan cierto hay que la historia es cíclica o los pueblos que olvidan su historia estén condenados a repetirla? ¿Creen eso usted? Yo creo que sí, aunque evidentemente con los cambios de época, o sea, no es que se repita de manera absoluta, pero yo diría que sí, y esto es muy lógico. Si un pueblo conserva básicamente sus criterios políticos, culturales, económicos, obviamente va a perseverar en la línea gruesa en lo que está haciendo. O sea, en ese sentido yo creo que es fundamental, si queremos un sistema democrático para Chile en el futuro, auténticamente democrático, hacernos una introspección histórica, cultural, política, y ver qué hemos sido realmente para, bueno, ahí hacer una evaluación y hacer una proyección y decir, mire, aquí la verdad es que hemos estado engañados. Además que si uno queda engañado, no puede proyectar bien su futuro. Es lo mismo que una persona que no tenga claramente, no tenga clara conciencia de su identidad, de su historia, de su identidad, y crea que es una persona distinta de la que es. Va a dar tumbos. No va a poder proyectar su vida de manera positiva, de manera madura. Y lo mismo pasa con un grupo humano. O sea, si un país, si un pueblo no es capaz de conocerse a sí mismo, va a quedar completamente averiado, digamos, completamente imposibilitado de avanzar efectivamente hacia el futuro. Para allá voy, porque no he tenido la oportunidad de leerlo el libro, me llegó hace poco y va a ser uno de los que voy a tomar en este verano, pero me llamaba la atención de que usted también, y va con el periodo de tiempo que investiga, habla mucho de historias del pueblo mapuche. También, claro. Cuénteme algunas que le hayan llamado la atención o que recomiende para que se profundicen en la lectura del libro. Bueno, la misma primera, el Mercurio, se refiere al Mercurio Valparaíso, provocó genocidio mapuche, que es muy poco conocido, que es que después de la independencia hubo un intento de varias décadas de integrar pacíficamente al pueblo mapuche a la nacionalidad chilena, un intento bien interesante, muy poco conocido, donde hay testimonios clarísimos incluso de intelectuales que se van a vivir allá, como Ignacio Domeyko, que va a ser el segundo rector de la Universidad de Chile y que genera un libro, La Araucanía y los habitantes, Araucanía y sus habitantes. Él va un año prácticamente a estar allá, 1845, y escribe un libro muy interesante donde plantea todo un diseño, o sea, reforzar el diseño que ya tenía Chile de integración pacífica de los mapuches, y tiene una visión muy positiva de los mapuches, etcétera, etcétera, lo cual va a ser muy impactante porque pocos años después, a fines de los años 50, se genera en la oligarquía chilena una visión totalmente distinta, de demonización de los mapuches, de describirlos como tipos absolutamente salvajes, etcétera, etcétera, lo cual va a generar un cambio de switch que va a condicionar el término total de este modelo y la expoliación de la Araucanía, el despojo de los mapuches de toda la Araucanía. Evidentemente que ahí también un factor económico clave, que fue que Chile entró con el sistema global de economía internacional, el trigo, sobre todo, empezó a tener un valor pero
absolutamente gigantesco. Entonces vino la ambición, la codicia de la oligarquía chilena de, entre comillas, ocupar esos territorios que estaban ocupados para apropiárselo y poder incorporarlo a todo este boom de la exportación del trigo. Hay historias que desgraciadamente no conocemos, pero que ahora, y con este boom literario también de la historia de Chile, está disponible con los mitos de la democracia chilena, en sus 2 tomos, y en este libro también Historias desconocidas de Chile, que por lo que hemos sabido hoy día va a tener un hermano pronto ahí con otro periodo de nuestra historia. Felipe, le queremos agradecer primero por su trabajo, por visibilizar nuestra historia, que yo no sé en qué momento los chilenos nos dimos cuenta que teníamos una historia entretenida, simpática, pero también dura. Muy dura. Muy dura. Sí, claro. Y es por lo que dije, o sea, creo que no hemos tenido todavía un sistema democrático sólido, y parte de eso es que hemos estado engañados sobre nuestra propia historia. Muchas gracias, Felipe. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Recuerden visitar www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta entrevista en los diferentes canales regionales.